Bienvenidos a este webinar sobre sellos mecánicos. Soy Roger Carracedo, estoy en el Departamento de Ingeniería de Leadering, que como sabéis es la empresa del grupo dedicada a los sellos mecánicos. Antes de empezar, os pediría que apagarais las cámaras y silenciarais los micrófonos para facilitar la presentación, ¿vale? En esta webinar me gustaría hablar de los conceptos básicos de sellos mecánicos, qué es un sello mecánico, cuáles son sus componentes, cómo funciona, en qué posición concreta de nuestro sistema se montaría, ¿no? Dónde va montado, dónde va colocado un sello mecánico, en qué aplicaciones nos lo podemos encontrar y enseñaros una muestra de los principales modelos, principales tipos de sellos mecánicos que tenemos en Leadering, ¿no? Bueno, pues sin más, os empezaría comentando qué es un sello mecánico. Un sello mecánico es un sistema de estanquidad dinámico, ese es el concepto, ¿no? Esto aplica cuando tenemos en nuestro sistema un elemento giratorio. En este caso puede ser un eje, ¿no? Es lo más común tener un eje que pase a través de un sistema, de todo el sistema estacionario, de una carcasa. El ejemplo que me gusta poner siempre a mí es el del barco, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil de entender. Cuando tenemos un barco con un motor dentro de lo que sería el casco del barco y tenemos el propulsor, la hélice, en el exterior del casco, sumergido debajo del agua, necesitamos transmitir la rotación, el movimiento del motor a la hélice. Con eso necesitamos ese eje, y ese eje giratorio debe atravesar el casco. Al atravesar el casco genera un punto de fuga, ¿no? Un punto donde tendremos un elemento giratorio y una estructura fija y, por tanto, necesitaríamos un elemento de estanquidad dinámico. Hay diferentes elementos de estanquidad dinámico, seguro que todos conocemos, pues, por ejemplo, la empaquetadura. La empaquetadura es un sistema de estanquidad dinámico, lo que pasa que casi sería mejor hablar de un sistema de control de fugas, puesto que la empaquetadura precisa, para funcionar bien y no erosionarse antes de tiempo, una fuga. Así que siempre vamos a tener esa pequeña fuga de la estanquidad, de la empaquetadura. No así con el sello mecánico. El sello mecánico es un sistema de estanquidad 100%. Por lo tanto, es un sistema mucho más sostenible, ya que no tenemos que invertir tantos recursos en reparaciones, en limpiar esas fugas, en lidiar con esas fugas, incluso con el requerimiento de energía que puede tener ese motor para mover el eje. Con un sello mecánico siempre va a ser inferior la energía consumida que con, por ejemplo, un sistema de empaquetadura. En la siguiente diapositiva podemos ver dónde iría colocado el sello mecánico en nuestro sistema, ¿no? En una aplicación muy común, que sería la parte hidráulica de una bomba, como podemos ver en esta diapositiva. Podemos ver el rodete, por ejemplo, sería ese propulsor, ¿no? En el caso del barco, ese elemento que al girar succionaría el fluido que queremos bombear, lo dotaría de energía, de presión, y así saldría impulsado por la salida de la bomba, por la impulsión de la bomba. Ese rodete, para mover ese rodete, necesitamos transmitirle el movimiento con un eje. Ese eje está girando. Y ese eje está, como vemos aquí, atravesando la estructura de la bomba. Y ese es el punto en el que el eje atraviesa la estructura para llegar al rodete, donde iría colocado el sello mecánico, evitando así que ese fluido que tiene que entrar por la succión de la bomba y salir por la impulsión pase a la atmósfera o, como podéis ver aquí, a los siguientes elementos que encontraríamos, que sería, pues en este caso, la caja de rodamientos. Volviendo al sello mecánico, las dos partes principales de un sello mecánico serían la parte fija y una parte rotante. La parte fija iría colocada en la estructura de nuestro sistema, en el caso que hemos visto sería la voluta, y la parte rotante
iría montada sobre el eje y giraría solidaria al eje. Si nos fijamos los componentes que forman parte de cada una de estas partes, vemos la cara de roce. Esta sería la cara de roce de la parte rotante y un elemento de estanquidad estático para sellar entre la parte rotante y el eje. En este caso es una junta tórica que está colocada aquí. Además también tenemos un resorte que sería el encargado de mantener las dos caras en contacto en todo momento. Si vamos a la parte fija, también encontramos la cara de roce, así, y un elemento de estanquidad estático para sellar entre la parte fija y la estructura de nuestro sistema. En el caso que hemos visto, pues la voluta de la bomba, por ejemplo. ¿Vale? Esto trabajaría así, la parte rotante giraría contra la parte fija y en las caras de roce, entre las caras de roce, se produciría esa estanquidad dinámica que nos aporta el sello mecánico. ¿Y cómo lo conseguimos esto? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Cómo se produce esa estanquidad dinámica? Pues lo primero de todo, vamos a ver este mismo modelo que tengo en las manos, pero con una vista en sección. Con el siguiente esquema podemos ver el mismo sello que tenía entre las manos, pero seccionado. Y ahora nos vamos a fijar en la parte de la imagen que aparece dentro del círculo verde. Esto sería la zona de contacto entre las dos caras de roce. Vamos a imaginar un fluido ejemplo, agua a 4 bares, como podemos ver aquí. Este fluido, a presión, va a intentar pasar a través de ese espacio minúsculo, tiene un espesor aproximadamente de un micrómetro, a través de ese espacio para fugar hacia la atmósfera. Va a intentar pasar el fluido a presión para fugar hacia el eje y salir a la atmósfera. Este fluido, a medida que avance en su camino, va a ir perdiendo presión debido al paso estrecho que se encuentra. Empieza con 4 bares, pero cuando llegue al final de su recorrido no debería tener presión, debería tener 0 bares. En ese punto, si tenemos presión, obviamente lo que se nos habrá producido es una fuga. Así que la clave es que cuando el fluido llegue a ese punto no tenga presión. Pero además tenemos otro efecto. Si lo que veis aquí a la derecha es la parte fija y luego también tenemos la parte rotante, obviamente lo que va a suceder es que entre las dos caras se va a producir un roce. Y cuando tenemos un roce, inmediatamente lo que tenemos es temperatura. Esta temperatura, generada por el trabajo normal del sello mecánico, se va a distribuir de esta manera. A medida que esa capa de fluido que se encuentra entre las caras de roce es cada vez más estrecha, necesaria, por cierto, un sello mecánico no puede trabajar en seco, esa capa va a ser cada vez más estrecha y la temperatura que sea capaz de absorber será menor. Por lo tanto, como podéis ver en este gráfico, a menor presión, menor cantidad de fluido entre caras y mayor temperatura. Tanto es así que al llegar al punto donde teníamos un mínimo de presión, tendremos un máximo de temperatura. Y aquí se nos va a producir la vaporización. La vaporización de esa pequeña cantidad de fluido que ha llegado hasta este punto, por tanto, tendremos un sistema de estanquidad 100%. No tendremos una fuga, al menos no en estado líquido. Volviendo a los sellos mecánicos, a las diferentes aplicaciones donde podemos encontrar los sellos mecánicos, nos sorprendería pensar en la cantidad de aplicaciones donde podemos encontrar sellos mecánicos. Es verdad que en el ámbito industrial es fácil encontrar bombas, pero también podemos encontrarlos en aplicaciones más domésticas, ¿no? Por ejemplo, una bomba de piscina suele llevar sello mecánico. También aplicaciones más mundanas como lavavajillas, lavadoras, incluso el aire acondicionado del coche, la bomba de agua del coche.
A nivel industrial, lo que llamamos bombas de proceso, pues en todo lo que son bombas de trabajo con fluidos alimentarios, industria química, industria farmacéutica, sistemas de refrigeración, de calefacción. Podemos encontrar también en agitadores industriales, en reactores, en trituradores, incluso en motores de aviación. Casi prácticamente cualquier aplicación en donde tengamos ese eje rotativo, ese movimiento rotativo y una estructura donde tenemos que hacer la estanquidad, ¿no? Esto me lleva a comentaros un poco las diferentes familias, los diferentes tipos de sellos mecánicos que tenemos disponibles en Leading, al menos los más característicos, ¿no? El primero ya lo hemos visto, sería los tipo muelle cónico, como podéis ver aquí, este es el que hemos estado viendo. En este caso tenemos un muelle cónico. Este muelle cónico es el encargado de transmitir, además de hacer la fuerza entre caras, es el encargado de transmitir la rotación del eje a la parte rotante. Hemos dicho que la parte rotante debe girar con el eje solidaria al eje. Y este muelle cónico nos ofrece la fuerza entre caras, pero además también transmite la rotación del eje. Después tenemos la junta, como hemos dicho antes, para hacer la estanquidad con el eje, aquí. Este tipo de sellos, normalmente, pues los materiales que suelen utilizar, pues es un material duro contra uno blando, por ejemplo, acero, grafito, o grafito o óxido de aluminio, alúmina, son los materiales más comunes para este tipo de sellos y nos los podemos encontrar en lo que comentábamos antes, aplicaciones domésticas, el tipo de aplicación de bomba sencilla, bomba de agua, incluso bomba de piscina. Otra familia de sellos sería el de fuelle de goma, como el que vemos aquí. En este caso tenemos una pieza de goma que atraviesa todo el sello hasta llegar a la cara de roce. Este fuelle de goma, al igual que el muelle cónico, tiene dos motivos. Uno es hacer la estanquidad con el eje, sella con el eje, igual que lo hacía la tórica en el otro modelo, pero además transmite la rotación de la parte rotante con el eje. Este fuelle de goma queda apretado con el eje y transmite la rotación. Los materiales comunes para este tipo de sellos son prácticamente todas las combinaciones, incluido tungsteno-tungsteno, cuando tenemos que trabajar, por ejemplo, con aguas residuales. Este tipo de sellos es bastante común como sello primario, como sello inferior, en bombas sumergibles, por ejemplo, o bombas de trasiego de aguas residuales. Por lo tanto, es aconsejable que las caras sean de material muy duro, como por ejemplo, y resistente, como por ejemplo el carburo de tungsteno. Como os decía, aplicaciones más domésticas también, es un sello sencillo, trasiego de agua e incluso en las bombas de piscina también podemos encontrar mucho fuelle de goma. Pasando ya a lo que son las aplicaciones con bombas de proceso, este sello sería para bombas de proceso, sería el que llamamos de muelle de ballesta. Aquí podemos ver un resorte interior de tipo ballesta. Este tipo de muelle es muy adecuado para trabajar con fluidos muy pastosos, muy ya más viscosos, que quizás cargados de partículas incluso, donde el otro tipo de muelles se podrían bloquear. La ballesta es muy difícil que se bloquee. El elemento que utilizaríamos para nuevo. Y esta vez el elemento que utilizaríamos para transmitir la rotación de la parte rotante hacia la parte rotante serían tornillos prisioneros. Aquí tenemos unos tornillos que cogerían el eje y cuando el eje gira, la parte rotante gira. Este tipo de sellos también los podemos encontrar en diferentes combinaciones de materiales, pero bueno, si tenemos que trabajar, por ejemplo, con la industria alimentaria, pues es muy común utilizar el silicio-silicio, porque podemos encontrar fluidos pues, viscosos, pastosos, y luego el silicio-silicio es también muy adecuado para soportar los procesos de limpieza, CIP, SIP, por ejemplo.
Otro sello, otro tipo de sello que me gustaría mostraros es el de multimuelle. En este caso, los muelles pequeñitos distribuidos por todo el perímetro son los que hacen la fuerza de cierre de una cara contra la otra. En este caso es importante tener en cuenta que los muelles, al estar en contacto con el fluido, deben trabajar principalmente este tipo de sellos con fluidos limpios, ya no pastosos o cargados de partículas. Hay modelos que tienen los muelles protegidos, entonces sería ya ideal un sistema multimuelle, puesto que reparte mejor la cara homogéneamente en toda la superficie, y encima muelles protegidos del producto, para que no se bloqueen en caso de trabajar con fluidos sucios, pastosos. De nuevo tenemos un sistema de tornillo prisionero para transmitir la rotación del eje a la parte rotante. Este tipo de sellos con multimuelle serían de los que hemos visto, con los que tienen pues, mejores prestaciones, y si tenemos que trabajar con ejes de gran tamaño, a partir de 70, 80 milímetros, sería la opción más aconsejable. Nos lo podemos encontrar en multitud de aplicaciones, pero también quedarían ya con el sistema con el tema de las bombas de proceso. Por último, me gustaría mostraros un cartucho. En Leadering somos especialistas con los cartuchos, con los sellos de cartucho. Un cartucho, como podéis ver aquí, es un elemento ya premontado. Tiene dentro, en su interior, todos los elementos necesarios que forman parte de un sello mecánico. Tiene las caras de roce, las juntas secundarias, las tóricas, tiene los muellecitos, todos los muelles dentro. No se pueden ver, no se pueden tocar, no se pueden manipular. Esto facilita y asegura el montaje, puesto que no tenemos que manipular los componentes como con los sellos de componente que hemos visto. Entonces, tampoco tenemos que calcular a cuánto tenemos que apretar el muelle en un sello de este tipo, por ejemplo. Cuán apretado debe quedar el muelle es importante, puesto que si quedara flojo, el sello podría fugar, y si apretamos demasiado, podríamos quemar el sello, podríamos reducir su vida útil. En un cartucho tenemos este sistema de setting clips, lo que llamamos setting clips. Estas piececitas que hay aquí, además de asegurar el centraje entre la parte rotante y lo que sería la parte fija, que es toda la pieza, todo el cartucho, la brida, además también bloquean el cartucho en su posición de trabajo adecuada. Por tanto, no podemos montar el cartucho mal, no podemos sobreapretar el sello o dejarlo flojo, por decirlo de alguna manera, y tener una fuga. Además, estos sellos son fácilmente reparables para nosotros en nuestro centro productivo de sello mecánico en Reus. Podemos reparar estos sellos con facilidad, y además incluyen, muy interesante, pueden incluir conexiones tipo flush, tipo quench o de fluido barrera. Podemos ahondar más en esto en posteriores formaciones o webinars, pero son muy adecuados para trabajar instalando planes API. Cuando tenemos que trabajar con un plan API, pues tenemos sellos simples, tenemos sellos dobles, tenemos sellos simples con quench, con este tipo de conexiones, para poder trabajar en cada uno de estos planes API. Por tanto, sería la solución con más prestación, obviamente. Y un poco hasta aquí sería esta pequeña pincelada sobre los sellos mecánicos. Si tenéis alguna duda, este sería el momento de bloquear el micrófono, o si queréis por chat también podéis transmitir vuestra pregunta. ¿Hay pregunta? No, buena pregunta. Sí, no tienes por qué sustituir el sello. Lo importante es que te quepa el sello, ¿no? Al final, cuando tenemos el catálogo, tenemos unas dimensiones que llamamos de alojamiento, que son lo importante, ¿no? Un sello puede ser muy diferente a otro, puede tener dimensiones cuando tú lo tienes encima de la mesa muy diferentes,
Pero lo importante es cuando ese sello está montado en su alojamiento, en su posición de trabajo. Si nosotros cumplimos esas dimensiones, podemos sustituir un sello por otro. De hecho, es una cosa que solemos aconsejar cuando se ha detectado un problema con un modelo un poquito más básico, un poquito más sencillo, sustituirlo por un modelo que tenga mayores prestaciones y funcione mejor en una aplicación determinada, ¿no? Por tanto, no es necesario que sea exactamente el mismo modelo. Muy buena pregunta, exacto. Exacto, cuando tenemos esa vaporización, ese ABC del sello mecánico, funciona vaporizando, pequeñas cantidades del producto que estoy sellando. Si ese producto es agua, pues no pasa nada, porque todos sabemos que el agua vaporizada en el aire pues no hay ningún peligro. Pero si estoy bombeando un disolvente, un fluido inflamable, un combustible o incluso algún tipo de sustancia tóxica, esos vapores pueden ser peligrosos, claro. Emanar esa bomba mía con mi sello mecánico está emanando pequeñas partículas, pequeños vapores de fluido peligroso, de fluido inflamable. Por tanto, ese sería el momento de estudiar cuál es el tipo de sello mecánico que debe trabajar en esa aplicación. Por ejemplo, en ese caso, lo ideal es colocar un sistema doble. Entonces, tendrías un sello que sellaría valga la redundancia, el fluido producto, y otro sello que evitaría que ese fluido secundario que hemos puesto para evitar esas evaporaciones pasara a la atmósfera. Sería el típico montaje doble, un cartucho doble, por ejemplo. Claro, como comentábamos, la empaquetadura, incluso yo no lo llamaría sistema de sellado, lo llamaría sistema de control de fugas, porque, como hemos dicho, es necesario tener una pequeña fuga cuando trabajamos con empaquetadura. Esa fuga está catalogada y aparece normalmente en las instrucciones del fabricante de la maquinaria, el fabricante de la bomba. Pero si queremos una estanqueidad 100%, es típico o es muy aconsejable, pues eso, ¿no? Sustituir la empaquetadura por un sello mecánico. Eso se puede hacer de muchas maneras. Quizás la más sencilla puede ser utilizar un cartucho. Un cartucho, incluso tenemos modelos que tienen la forma de la, no sé si se ve, la forma de la brida, tiene la misma forma, el mismo diseño que la mayoría de prensastopas, ese elemento que se utiliza para apretar, para comprimir la empaquetadura. Por tanto, una de las aplicaciones más importantes de los cartuchos, de sellos mecánicos, es sustituir la empaquetadura por un sello mecánico y así quitar de en medio esas inconvenientes que puede tener la empaquetadura, como pueden ser la fuga obligada, el consumo energético. Esto redundaría también en temas de sostenibilidad, obviamente, estar consumiendo más electricidad en el motor, pues esto es mal, y en cambio, con un sello mecánico se calcula que podríamos tener una reducción de consumo eléctrico de un 30%. Bueno, puede ser importante. Aparte de otras ventajas, como puede ser tener que limpiar esas fugas que nos genera la empaquetadura. Esto también nos lo ahorraría. Cada fluido tiene su naturaleza y su manera de tratarlo. No podemos trabajar igual con agua que con gasolina, como hemos comentado. Entonces, el principio básico sí que sería parecido, pero en cada caso podemos estudiar, ¿no? Cómo trabajar con cada uno de ellos. En un caso podemos utilizar un sello simple, en otro caso podemos utilizar un sello simple con un fluido secundario de refrigeración o de barrera para evitar esas emanaciones al exterior, o incluso podemos, como hemos dicho antes, pasarnos a un montaje doble, un sello doble o un cartucho doble que incluso nos permita jugar con la presión de ese fluido secundario, ¿no? Para darle más seguridad a nuestro sistema. Sí, bueno, hay muchos tipos de aguas residuales, claro. Hay bombas que trabajan con aguas residuales que
que pueden venir de un proceso interno de unas instalaciones determinadas, o hay bombas residuales que trabajan pues en una planta depuradora, ¿no? En una EDAR, claro. Incluso hay bombas que pueden trabajar con aguas de obra, donde el fluido que tenemos es extremadamente sucio, extremadamente cargado de partículas abrasivas, partículas que pueden golpear el sello mecánico y romper las caras de roce. En ese caso, el silicio podría quedarse corto, aunque sea muy duro, es frágil, y si esas partículas son suficientemente grandes y consiguen la suficiente energía como para golpear el silicio, podrían romperlo y tendríamos un fallo. En ese caso, es bastante común en bombas de aguas residuales que el sello primario, el que está en contacto con el agua residual, sea con caras de tungsteno, puesto que el tungsteno, además de ser un material muy duro, nos aporta un extra de resistencia que no tiene el carburo de silicio. Entonces, sí, puede ser aconsejable, sí. Bueno, esta pregunta, como he dicho, ya yo creo que quedaría para el siguiente nivel. Al final, el flush es un sistema que consideramos de recirculación, de limpieza. El flush lo utilizarías cuando quieres mantener limpia la cámara del sello mecánico, y también para estabilizar la temperatura, pero nunca para refrigerar. Un flush no puede refrigerar. Un flush, si yo estoy bombeando agua a 100 grados y cojo ese agua y lo inyecto en el sello mecánico, un flush sería un poco lo que tenemos aquí, en este cartucho, cogería parte del fluido bombeado y lo inyectaría en la conexión de flush, y esto, además de limpiar la cámara del sello mecánico, mantendría la temperatura, pero no la reduciría, obviamente. Si yo estoy inyectando agua a 200 grados, la temperatura será de 200 grados, pero gracias al flush no tendré un incremento de temperatura, no tendré 250 o quizás más, debido al propio trabajo del sello. Recordémonos que el sello, cuando trabaja, genera temperatura. Su funcionamiento normal genera temperatura. Esa temperatura puede ser un problema y el flush me ayudaría a solucionar esto. ¿Para qué utilizaría el fluido barrera? El fluido barrera lo utilizaría para trabajar con fluidos peligrosos. El flush no me va a solucionar el tema de los fluidos peligrosos. Mi sello, mi cartucho, va a seguir emanando fluidos peligrosos, ¿no? Pequeñas cantidades, muy pequeñas, de vapor peligroso a la atmósfera. El solflush no me lo solucionaría. Un fluido barrera sí, porque tendré un sello primario, un fluido secundario en medio, presurizado, y otro sello que evitará este problema. A ver, un segundo. A ver. Se ha bloqueado la cámara. Ahora, genial, perfecto. Así que, ahora, perfecto. Entonces, el sello doble, el fluido barrera, iría relacionado con el sello doble, lo utilizaríamos cuando tenemos un fluido peligroso, cuando tenemos un fluido que es incapaz de lubricar las caras de roce, es incluso incapaz de colocarse. ¿Os acordáis del esquema que hemos visto, ¿no? Teníamos las dos caras y un fluido que pasaba en medio. Si mi fluido primario que yo quiero sellar es incapaz incluso de colocarse entre caras, yo con un flush eso no lo voy a arreglar. Pero si vengo con otro fluido a presión y lo coloco entre caras, podré mantener mi sello lubricado. ¿Vale? Es más complejo de comentar, lo podemos tener en cuenta para próximos webinars, pero bueno, creo que he hecho una pequeña explicación para adelantarlo, ¿no? Bueno, los cartuchos, yo creo que todo necesita mantenimiento, ¿no? La gracia del cartucho es que es muy rentable, es muy interesante hacer este mantenimiento. Como decía, en nuestro centro de producción de sellos mecánicos, en Reus, somos especialistas en reparar los cartuchos, ya sean nuestros o de cualquier otro fabricante. Los desmontamos, reparamos las partes metálicas que puedan estar dañadas, lapeamos, damos el tratamiento adecuado a las caras de roce, el lapeado, para que puedan volver a funcionar, o si están rotas las volvemos a fabricar, sustituimos
y comprobamos o sustituimos los muelles y, por supuesto, sustituimos los elementos que hemos visto de estanquidad estático, ¿no? Las juntas tóricas, las juntas planas. Y, por supuesto, hacemos una prueba de estanquidad para ver si la reparación ha dado al cartucho las prestaciones que debe tener. Sí, sí, es muy interesante. Las reparaciones son muy interesantes, sobre todo a nivel de los cartuchos. Sí, de nuevo, este tema es muy interesante y da para otro webinar. Tendríamos ya el de materiales, lo tenemos ya a la vista, y el de, por ejemplo, el de conexiones, como hemos comentado antes, ¿no? Sí, tenemos diferentes tipos de materiales, de carburos de silicio, de carburo de tungsteno incluso, de óxido de alúmina, de grafitos, depende de cada aplicación y de cada sello, A veces hay algún material o alguna combinación de materiales que para un modelo concreto de sello no tiene sentido. Bueno, para eso está el departamento técnico, el departamento de ingeniería de Leadering, para aconsejar qué combinación y con qué modelo pues puede trabajar. Obviamente, nosotros tenemos un código de materiales que aparece en el catálogo y ese código de materiales es el que te puede ayudar cuando estamos pues, en el Vista, por ejemplo, a saber cuál es el que tiene tu sello, ¿no? Cuando tú vas a un código en concreto, ves su referencia, ves su código de materiales y esa letra, pues sabes qué grafito o qué carburo de silicio es. Por ejemplo, en el caso me viene a la cabeza, en el caso de los sellos de componente, pues la mayoría de carburo de silicio que se utiliza es el carburo sinterizado por reacción, el Q normal. En cambio, en los cartuchos utilizamos el sinterizado, que es el Q1, por ejemplo. En la mayoría de grafitos os encontraréis la B. Bueno, pues ese es un tipo de grafito de muy buena calidad de los que aparece en el catálogo. Cada sello tendrá su combinación de materiales. Luego, obviamente, podemos fabricar, la gracia que tenemos al disponer del centro de producción es que podemos fabricar pues cosas un poco customizadas, ¿no? Yo para este sello, para este modelo concreto, quiero, aunque no sea común, pues quiero este tipo de silicio, quiero este tipo de grafito. Bueno, pues también lo podemos hacer. Sí, ya está. Muy bien. Pues gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar.